Volvemos ahora a la Argentina. Las crisis de los distintos países en América Latina, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, están instalando conversaciones importantes. Una es la paradoja de países con crecimiento, pero sin equidad. Vamos a otro continente, China, y estamos con un cineólogo que es un experto en China, uno de los grandes expertos de Argentina, Gustavo Girado. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí. Luciana, por invitarme, gracias. Bueno, Gustavo es economista, como decía, es especialista en China, especialista en relaciones internacionales y director de la especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad de Lanús. Gustavo, sí. China, ese país, esa nación multipoblada excesivamente, millones, esa civilización y además una población, ¿es el país con mayor población en el mundo? ¿Es sí, todavía. Un par de años más y la India ya lo va a superar con la tasa actual. Bien, en un momento hace un giro histórico y entra el capitalismo de la mano del Estado y partido único. Sí. ¿Cómo se da esa correlación entre crecimiento y equidad en China? Bueno, luego de la muerte de Mao, que es por el 76, hay una interna donde para nuestra mirada occidental serían los reformistas, digamos, quienes asumen el poder político del Politburó. Deng Xiaoping es la figura llamativa, realmente una estrella fulgurante para toda la historia, incluso de la República Popular. Y él toma una economía que es básicamente campesina, claro, y muy bien, como vos mencionabas recién, en solo 45 años la lleva con unas políticas muy particulares y puntuales en un ascenso, digamos, en la pirámide global, a adquirir una serie de responsabilidades como si fuera prácticamente una economía muy desarrollada, pero sin embargo sigue teniendo la segunda cantidad de pobres del planeta. Ajá. Es una economía en vía de desarrollo y tiene una múltiple cantidad de problemas todavía por resolver. Pero tu pregunta iba como hicieron. Pero detengámonos primero en cómo se da ese proceso, ese recorrido de 40 años, cómo pasa, porque hoy China es uno de los países con mayor PBI, ¿no? Sí. Con mayor crecimiento. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo fue por entonces? En términos nominales, China es la segunda economía más grande y en términos de paridad de poder adquisitivo es la más grande del mundo de hace 2 años. Ellos hacen una experiencia capitalista en 3 o 4 lugares del país, en el sur y suroeste, allá por el año 79-80, y tiene mucho éxito. Esa experiencia la replican en todo el resto del país y hay una serie de políticas, digamos, ahí es donde afinan mucho el lápiz respecto de los planes quinquenales, que los comienzan a cumplir a rajatabla. ¿Qué es una experiencia capitalista en una China de partido único comunista? La experiencia capitalista es que en 3 o 4, básicamente en 3 al comienzo, regiones geográficas que están en la costa este, comienzan a regir, por primera vez se acepta el recibir inversión extranjera directa. Y eso es un cambio absolutamente drástico respecto al pasado. Comienzan a regir otras leyes laborales en ese territorio, se permite la existencia de alguna sucursal de algún banco transnacional solamente para aplicar a la compraventa, es decir, al comercio exterior, permiten el manejo de dólares solamente para esa experiencia y ese régimen laboral distinto, también impositivo por supuesto, pero permite que muchas transnacionales se radiquen en territorio chino para aprovechar el factor más abundante que tiene China y con una ventaja extraordinaria respecto del resto, que es una mano de obra prácticamente gratuita, sin especializar, digamos, sin capacidad particular. Y eso convierte a China en una plataforma de exportación que mirando el bosque no es muy distinto a un proceso bastante similar que aconteció con Tailandia, Malasia y otras economías de la región unos pocos años antes. Ahora, Gustavo, para entender, ¿por qué es exitosa? ¿En qué términos esa experiencia se convierte en exitosa? Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones, el Made in China, que se expande por el mundo. Sí, pero básicamente para que sea tan exitosa es porque sacó de la pobreza 800 millones de personas en 23 años y medio. Bien, digamos, ese es un dato central. Sí, no, absolutamente. Y porque claramente hay regiones como en el Tíbet, por ejemplo, la región administrativa especial del Tíbet, había solo una escuela secundaria y no había universidad. Hoy tienes 2 universidades extraordinarias, un índice de alfabetización del 98%. Y yo estuve allá hace 3 años atrás y el progreso que se había alcanzado con mucha política pública por parte del Partido Comunista claramente era notable. Gustavo, en esos años antes del inicio de esta vía capitalista de China, ¿a qué porcentaje llegaba la pobreza en China? No, la pobreza abarcaba más del 80%. Sí, más del 80%, porque básicamente es una economía que no tuvo una transición, digamos, como conocemos en Occidente o solemos estudiar en historia, que tiene que ver con el paso del medioevo, digamos,
a una explotación capitalista primaria. Aquí no. Claro. Es el Estado el que asume un rol muy particular. Hay un diseño de políticas, como te decía, de planes quinquenales que se siguen a rajatabla. Y un control político muy importante que, a pesar de ser una democracia en términos nominales, porque se permite la existencia de otros partidos políticos, es un régimen en los hechos de partido único, claro, donde la Constitución en su preámbulo dice que solo el presidente tiene que ser miembro del Partido Comunista Chino. Ahora, Gustavo, hoy la pobreza, ¿cuánto llega? Era más del 80% hace 40 años antes de la vía capitalista, y hoy ¿en cuánto está? Están en menos de 28 millones de personas, dividido los 1.300, casi 1.400 millones de habitantes. ¿Qué porcentaje? No hago la cuenta mentalmente. Yo tampoco, pero es un número muy pequeño. Bien. Y en todo caso, luego de la India, son la economía que más pobres tiene. Pero es la economía que en los últimos 8 años más rápidamente saca gente de la pobreza. Y en términos de Gini, de la falta de equidad, del índice de equidad o inequidad de una nación, ¿cómo está hoy? Están extraordinarios, realmente están muy cerca de la mitad, esto es, están cerca del 0,5. Pero a Chile se le imputa que está en el 0,43. Claro, pero cambiar las centésimas en los coeficientes de Gini es una experiencia que a veces lleva décadas. Justamente, como te escuchaba recién hablar del caso de Chile, y es una economía que tiene muchos aspectos positivos para mostrar de la macroeconomía, pero claramente no ha trabajado cuestiones de equidad que en China hacen al sustrato del mantenimiento del Partido Comunista Chino en la vértice del poder. Y esto no es menor. Digo, para no tener otro Tiananmen, China tiene que distribuir más homogéneamente la riqueza. Y para eso hace políticas. Y las políticas son de un desarrollo de infraestructura tremendamente vigoroso, al punto tal que, mirando de vuelta el bosque, toda la región del Asia del Pacífico no cayó en la crisis del 2009, 2010, la crisis que global afectó financiera. básicamente, claro, después de Lehman Brothers, porque la atracción de China permitió que la demanda de toda la región se mantuviese en alza. Y esa demanda de China, de productos básicamente partes y piezas de bienes de capital, que las importa de sus 14 economías vecinas, en China adquieren su formato final y desde allí son exportados a todo el mundo. Entonces nos aparece el producto como Made in China cuando viene a la Argentina, pero no es necesariamente un producto hecho por una empresa china, sino de una transnacional radicada en territorio chino. Y esto explica la mitad de las ventas que hace China al mundo. A ver, ¿cómo es eso? Que la mitad de las ventas, que las exportaciones, son explicadas por transnacionales radicadas en territorio chino. Cuando decís claro, empresas globales capitalistas que se instalan en China, y China asume como propias esas exportaciones. ¿Cómo funciona eso? A ver. No, eso funciona estadísticamente en forma como Argentina haría si viene Ford Motor Company, de Argentina se vende, es un producto que sale de Argentina, pero en realidad el beneficio o el capital que se encierra en ese producto mercantil es de propiedad de una empresa transnacional. ¿Pero hay retenciones, por ejemplo? En el caso de China, no. De hecho, son una economía que desde el 2001 mucho más libre, está mucho más parametrizada con los estándares occidentales, porque desde que decide ser miembro del Club Global, la OMC, al estatus que alcanza en diciembre del 2001, China tiene que cumplir con muchas de las prerrogativas a las cuales se comprometió. Entonces va liberalizando todos sus mercados, todos sus sectores, permitiendo paulatinamente que acceda el capital extranjero a trabajar y a hacerse del mercado chino, que es justamente la piedra, el elemento más importante que tiene China para canjear a cambio del conocimiento. Claro, esa es otra imputación que se le hace a China, es que roba conocimiento y roba, no respeta las patentes. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, me cabe en la general de la ley, me informo de la misma manera que en todo caso te informás vos también, y quizás yo lo hago más seguido durante el día. Pero básicamente lo que en Occidente podrían llamar el presidente Trump un robo de tecnología, en China es una transferencia de tecnología a partir de acuerdos. No, esto es importante porque los... ¿Es un eufemismo o es una interpretación posible? Hacerse del mercado chino para cualquier transnacional global, que es algo terriblemente atractivo así en potencia, requiere sentarse a negociar con el Politburó. Entonces, bueno, vos querés utilizar parte del mercado chino, hacerte de nuestro mercado potencial, que es extraordinario porque cada vez tenemos menos pobres y cada vez la clase media es mayor. Entonces, las transnacionales, bueno, ¿qué es lo que pedís a cambio? Y lo que se pide a cambio es que se abra el paquete tecnológico. Muchas acceden a ello. Muchas acceden a formar joint venture con capitales chinos, que es a lo que el Politburó estimula. Y de esa manera China, desde hace varias décadas, o un par de décadas, tampoco exageremos, ha creado una serie de estandartes nacionales o mascarones de proa
que las conocemos. Huawei, por ejemplo. Huawei, sí. Tencent, ZTE, Alibaba y todas Ahora, estas Huawei tiene un conflicto fuerte en Estados Unidos. Sí. La acusación es que está espiando, ¿no?, a partir de sus dispositivos. Eso no está probado. Hasta ahora son solo declaraciones del presidente Trump y del Departamento de Estado. Y esto no es menor porque sucede que Huawei es la primera de una empresa grande, privada, de una economía en vías de desarrollo como Sí. China, que disputa la hegemonía Claro. a las empresas de Silicon Valley, que hasta aquí, desde la Segunda Guerra hasta este momento, habían establecido cuáles eran los patrones tecnológicos sobre los cuales iba a desplegar toda la manufactura de prácticamente el resto del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Claro, geopolítica superpuesta al comercio global, ¿no? Sí. No solo eso, sino que el diseño del patrón, con lo que se viene de inteligencia artificial, 5G y todas las tecnologías que involucran las cuestiones Sí, de sí, seguridad, claramente para Estados Unidos es perder el control y abrir muchos paquetes de conocimiento en la medida que Huawei despliegue, por ejemplo, todas sus antenas 5G en el territorio de la Unión Europea. Claro, ahora, esta empresa Huawei, Sí. yo decía Huawei, Huawei. ¿Es una empresa privada o es del Estado chino con capital privado? ¿Cómo es esa combinación? Es una empresa privada y el señor que la inventó, Sí. el dueño, es alguien que viene de las milicias chinas, Ajá. que se retiró por un problema de salud un poco más joven y se dedicó a la refacción de electrodomésticos primero y luego al diseño de instrumentos de comunicación. Ajá, pero el Estado chino no tiene ningún derecho sobre la renta de esa empresa. No, lo que sucede es que hay que entender que el funcionamiento de las empresas no es el mismo que el funcionamiento que en Occidente. ¿Cómo es? A ver. Bueno, hay una impronta que tiene que ver con lo nacional y con la responsabilidad. El hecho de que el mismo Jack Ma, uno de los tipos más ricos del mundo, el dueño de Alibaba, Sí. se haya afiliado el año pasado al Partido Comunista Chino, es una forma de comprender y de tratar de transitar un espacio capitalista desde un lugar que ideológicamente es muy diferente. Claro. Ellos entienden que hay una... no es una obediencia debida, mucho menos. Hay una debida calidad en las cosas que hacen que está intrínsecamente arraigada a la historia de la familia que constituye, digamos, que construye hoy una persona como Jack Ma. Esto es que el hecho de que sus padres hayan salido de una historia medieval y hayan podido acceder a unos bienes básicos gracias al Partido Comunista Chino, es lo que ha permitido que sus padres a él lo puedan educar en la universidad. Y esto es lo que a él lo hace un filántropo internacional hoy y crea una empresa que está muy vinculada con el Estado chino en el sentido que es un mascarón de proa, es la propaganda, es la versión china de la tecnología y a partir de la cual China se despliega sobre muchas otras regiones de interés. Gustavo, última cuestión. Crecimiento, una equidad creciente, una clase media que crece también. Ahora, derechos humanos problemáticos y impacto en el medio ambiente. Esos son los dos reproches que se le hacen a China, ¿no? Desde Occidente se le hacen muchos reproches al tema de derechos humanos, por ejemplo, pero son quienes lo reprochan son los mismos que no miran a Arabia Saudita con la misma vara. Y claramente, como lo que pasa en Hong Kong hoy, hay doble vara en Occidente y es muy aviesa en este momento porque queda muy revelada al tal punto que China aparece como el adalid del libre comercio, como el adalid del multilateralismo y buscando gobernanza global, mientras que Estados Unidos se repliega sobre sí, digamos, adopta políticas mucho más proteccionistas y básicamente patea con Pero el control de la población, de esa población extremadamente numerosa, implica ciertos ordenamientos cuestionables. Absolutamente distinto y no me gusta analizarlo con los parámetros de Occidente. ¿Y el impacto en el medio ambiente? Crecimiento a esas velocidades. Es tremendamente problemático, pero eso los convierte hoy en vanguardia tecnológica en energías limpias. Claro, paradojas, ¿no? Muy interesante. Muchísimas gracias por este análisis lleno de grises y de dilemas. Gracias. No, gracias a vos. Vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos. Jefazo, Evo Morales en Bolivia. ¿Quién es este hombre? ¿Es el mismo de cuando llegó al poder o no? Después de la pausa con Martín Sivak.